Entonces, una de nuestras hermanas de la iglesia pues estaba leyendo el libro de Génesis, y cuando llegó al capítulo 6 y leyó los primeros 4 versículos del capítulo 6 del libro de Génesis, inmediatamente, no solamente esa hermana, sino también otro hermano de la iglesia, 2 hermanos de la iglesia me hicieron la misma pregunta, y ellos estaban interesados en saber, de acuerdo a Génesis capítulo 6, versículos de 1 al 4, ¿a quién hace referencia la Biblia cuando menciona a los hijos de Dios? En esos versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo. Acompáñenme a Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo en el nombre del Señor y entramos a contestar la pregunta y cómo yo la formulé para poder contestarle. Dice Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, al ver los hijos de Dios, ahí está la primera mención, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. O sea que en ese versículo 3 ya vemos al Señor cortándole el tiempo de vida a la raza humana. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, lo menciona por segunda vez, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Ven, en esos primeros 4 versículos del capítulo 6 de Génesis, vemos que en el versículo 4 y en el versículo 2, en esas 2 ocasiones menciona los hijos de Dios. Y la pregunta de estos 2 hermanos es, ¿quiénes son los hijos de Dios que se mencionan en el versículo 2 y en el versículo 4? Y de Rolimpín, uno de ellos me preguntó, ¿y cómo es posible que esos hijos de Dios hayan tomado mujeres para sí? Y si usted ve el versículo 4 dice, y que estos hijos de Dios que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Toman las hijas de los hombres y dice el versículo 4, y les engendraron hijos. No está un poquito complicado de contestar, ¿verdad? Entonces yo formulé esta pregunta y yo pregunto, ¿pueden los hijos de Dios, que en este caso vienen siendo ángeles, tomar forma humana y tener relaciones sexuales? Esa fue la pregunta que yo me formulé para poder contestarle a los hermanos que me preguntaron. Y quiero contestar la pregunta lo más ajustada a la palabra del Señor posible. Bueno, ajustada a la palabra del Señor, no posible, sino ajustada a la palabra del Señor. Entonces, cuando vemos que Génesis capítulo 6, versículos 2 y 4 hace mención de los hijos de Dios, en específico, estos hijos de Dios que se mencionan ahí, hace referencia a ángeles, pero a los ángeles caídos. Y cuando hablamos de ángeles caídos, estamos hablando de demonios. Porque los demonios son ángeles, pero ángeles caídos. Y esa es la referencia que hace la Biblia. Los hijos de Dios, en estos versículos, está haciendo referencia a ángeles, pero a los ángeles caídos. Ángeles caídos.
Porque usted tiene que notar algo, que en el Antiguo Testamento, o sea, en el Antiguo Pacto, los hijos de Dios siempre se refiere a ángeles. ¿Cómo yo sé eso? Si usted va al libro de Job, vaya conmigo al libro de Job y le voy a mencionar 3 versículos bíblicos que corroboran que los hijos de Dios en el Antiguo Testamento hacían referencia a los ángeles. Si usted va a Job capítulo 1, versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. ¿Usted ve? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y ustedes saben que hubo una tercera parte de los ángeles del cielo que fueron destituidos del cielo, junto con Satanás, lo que hoy en día conocemos como demonios. Y corroboramos ahí en Job 1:6 que los hijos de Dios se presentaron delante del Señor y también Satanás estaba entre ellos. ¿Ve? Eso es una evidencia contundente de que el Antiguo Testamento hace referencia o confirma de que los hijos de Dios eran ángeles caídos. Si usted va al capítulo 2, versículo 1 del libro de Job, también dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Usted ve, ahí está el segundo versículo en el libro de Job que hace referencia que los hijos de Dios se presentaron delante de Jehová y Satanás también estaba con ellos. Si usted va conmigo al capítulo 38, versículo 7, Job 38, versículo 7, dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Usted ve ahí en ese versículo 7 del capítulo 38 que vuelve a mencionar que los hijos de Dios se regocijaban cuando parte de la creación de Dios alababa al Señor. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea que mencioné 3 versículos bíblicos que mencionan a los hijos de Dios. En 2 de ellos, de esos versículos, los hijos de Dios se presentan delante de Jehová con Satanás, para también confirmar de que eran sí ángeles, pero ángeles caídos. Ahora bien, ¿cuál es el problema que podemos presentar aquí en esta situación de estos ángeles caídos? Bueno, y no simplemente estos ángeles caídos, sino que cuál es el potencial problema que podemos encontrar en esta situación de que si los ángeles tienen la capacidad de poder acercarse a los hombres, a las mujeres, a las hijas de los hombres, y de alguna manera tener algún tipo de relación. Bueno, si vamos a Mateo capítulo 22 versículo 30, mira lo que dice Mateo 22:30. Mateo 22:30: porque en la resurrección ni se casarán ni se dará en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Lo repito: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pues si en la resurrección nadie se va a casar ni se va a dar en casamiento, sino que seremos como los ángeles de Dios en el cielo, quiere decir que los ángeles de Dios, de acuerdo a ese versículo bíblico, no se casan. Los ángeles de Dios, según ese versículo bíblico, no se casan, porque también Hebreo
hace mención que los ángeles son seres espirituales. Sin embargo, la Biblia no nos da ninguna razón en específico para pensar que los ángeles tienen algún tipo de género y que tienen la capacidad de reproducirse. La pregunta de si los ángeles son hombres o mujeres también es otro issue que podemos encontrar aquí. Y quiero primero aclarar ese detalle. Hebreos 1:14 hace referencia de que los ángeles son seres espirituales. Los ángeles son seres espirituales. Sin embargo, cuando usted ve las escrituras y lee las escrituras, todos los versos bíblicos que tienen que ver con ángeles, todos los versos bíblicos que tienen que ver con ángeles, hacen referencia clara y contundente como si fueran varones. Todos los versos bíblicos de la Biblia referente a los ángeles que usted lee hacen referencia todos como si fueran varones. Tan es así que en la Biblia los ángeles que se mencionan por su nombre tienen nombre de varones. Si usted va a Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, dice Miguel y sus ángeles. ¿Ve? Aquí menciona un nombre de un ángel y el nombre es un nombre masculino, un nombre de varón, de hombre. Dice Miguel y sus ángeles, Apocalipsis 12:7. Si usted va a Lucas capítulo 1 versículo 29, ese versículo dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. ¿Las palabras de quién? Las palabras del ángel Gabriel. Las palabras del ángel Gabriel. Aquí vemos unos versos bíblicos que cuando mencionan un ángel por nombre, los nombres que esos ángeles tienen son nombres de varones. Nombres de varones. Así que cuando la Biblia cuando usted lee los versos bíblicos o todos los versos bíblicos donde los ángeles son mencionados como varones. Y ahí están unos versos bíblicos que hacen que cuando se mencionan los nombres de esos ángeles, se mencionan como varones. Hijos de Dios. ¿Ve? Los ángeles, hijos de Dios, caídos o no. Todos los versos bíblicos que hablan de ángeles hacen referencia como que son masculinos. Y aquí están las evidencias, los textos bíblicos que dan evidencia de lo que estoy diciendo. Naturalmente, cuando leímos el libro de Mateo, que los ángeles no se casan, que nosotros en el cielo ni los casaremos, ni nos daremos en casamiento, que seremos como los ángeles del cielo, pues obviamente la comparación que Mateo está haciendo, pues se refiere a ángeles del cielo. Seremos como los ángeles del cielo. Entonces es una referencia que obviamente es una comparación que hace Mateo con ángeles del cielo. Pero en este caso, no ángeles caídos. Cuando Mateo hace esa referencia o esa comparación, se menciona ángeles del cielo. Pero no son los ángeles caídos. ¿Por qué? Mire el detalle. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos no se preocupan ni se ocupan de seguir el orden que Dios ha creado. Al contrario, los ángeles caídos buscan ser piedra de tropiezo en todo lo de Dios, en el plan de Dios o en todo lo que Dios establece y planifica. Así que cuando Mateo hace referencia a los ángeles, habla de los ángeles del cielo, no los caídos, porque los ángeles caídos, que hoy en día conocemos como demonios, siempre interrumpen de alguna manera
o de toda forma el plan de Dios. ¿Ve? Así que el hecho de que los santos ángeles de Dios no se casen ni tengan ningún tipo de relación con los seres humanos en términos sexuales, no significa que lo mismo sea cierto para Satanás y su demonio. ¿Por qué? Pero como ahora acabo de mencionar, los demonios, entiéndase los ángeles caídos y su jefe, Satanás, que era el ángel de luz, ellos interrumpen el plan de Dios. Hacen todo lo contrario al plan de Dios. Así que, vuelvo y repito, el hecho de que los ángeles de Dios no se casen, porque son seres espirituales, el hecho de que los ángeles de Dios no tengan relaciones sexuales con seres humanos, porque son seres espirituales, no significa que los ángeles caídos no sean capaces de hacer todo lo contrario a lo que Dios ha establecido. Que eso es lo que confirmamos en el libro de Génesis, que esos ángeles caídos, por ser ángeles caídos y estar en contra del plan de Dios, sí cruzaron la raya y tuvieron el atrevimiento de tocar a las hijas de los hombres. Wow. Parece complicado, ¿verdad? Lo que estamos diciendo y estamos hablando. Tener que hacer referencia a que hayan ángeles caídos, que se mencionan, o en el Antiguo Testamento los mencionan como hijos de Dios, y que esos ángeles caídos que son mencionados como hijos de Dios hayan tenido relaciones con mujeres humanas. Fuerte, ¿verdad? Eso es una evidencia clara y contundente que los ángeles caídos y todo lo que el enemigo de las almas, Satanás y sus ángeles y sus demonios tocan, lo dañan, o es en contra de lo que Dios ha establecido y en contra del plan del Señor. Ellos siempre van a llevar la contraria del plan de Dios, y lo estamos viendo hoy en día, cómo los valores de la sociedad han ido cambiando. Sin embargo, aunque los ángeles son seres espirituales, de acuerdo a Hebreos capítulo 1 versículo 14, de acuerdo a lo que vimos en Génesis capítulo 6, podemos concluir que sí pueden tomar forma humana. Porque si usted va a Marcos capítulo 16 versículo 5, Marcos 16, 5, mira lo que dice la Biblia. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Usted ve? Marcos 16, 5 nos da a entender claramente que ese ángel que vieron cuando entraron al sepulcro era un joven. O sea, tomó forma humana, porque cuando entraron vieron a ese joven sentado con una larga ropa blanca, y ellos se espantaron. Seres espirituales, pero en ese momento en particular tomaron forma humana. Y es lo que vemos en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Unos ángeles, en ese caso caídos, que en contra del plan de Dios tomaran a las hijas de Dios. ¿Ve? Otro ejemplo. En Sodoma y en Gomorra, mira lo que dice: los hombres de Sodoma y Gomorra querían tener sexo con los ángeles que estaban con Lot. Usted puede leer eso
en Génesis capítulo 19, los primeros versículos. Vaya a Génesis capítulo 19, los primeros versículos, y usted lo va a ver claramente ahí, que los hombres corruptos e inmorales de Sodoma y Gomorra, por eso es que tanto mencionamos a Sodoma y Gomorra, cada vez que hacemos referencia de la inmoralidad que está viviendo el mundo ahora mismo, siempre mencionamos Sodoma y Gomorra porque eran unas ciudades completamente inmorales, Y dice Génesis capítulo 19, los primeros versículos, que los hombres de Sodoma y Gomorra querían tener sexo con los ángeles que estaban con Lot. Imagínese usted. Si son versos que de alguna manera, claramente, nos enseñan que en ciertos momentos los ángeles toman forma muy parecida o idéntica a los seres humanos. Así de sencillo. O sea, es admisible que los ángeles sean capaces de tomar forma humana. Hasta el punto de copiar, de duplicar, de modelar características incluso sexuales y posiblemente hasta su reproducción. Muchos no se atreven a decir lo que estoy diciendo, pero estoy leyendo versos bíblicos y me atrevo a decir lo que estoy diciendo de acuerdo a lo que estoy leyendo en la palabra del Señor. Así de sencillo. Es admisible que los ángeles tengan la capacidad de tomar forma humana. Hasta ese punto de tener, de copiar, de duplicar las características sexuales de los seres humanos. Hasta posiblemente, y estoy usando la palabra posiblemente, su reproducción. Porque eso lo vimos en Génesis capítulo 6. Ahí está más claro que el agua. Pero, pregunta importante, oiga bien. ¿Por qué los ángeles caídos no siguieron actuando de la manera inmoral que aparece en Génesis capítulo 6? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no permitió eso? Que eso continuase. Porque hoy en día eso no ocurre, ni va a ocurrir nunca más. Porque Dios a esos ángeles caídos que tuvieron el atrevimiento de tocar a las hijas de los hombres, la Biblia dice que Dios los encerró en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Dios los encerró en prisiones de oscuridad a esos ángeles caídos. A esos ángeles que tuvieron el atrevimiento abominable de tocar a las hijas de los hombres. Ese pecado asqueroso le costó a ellos ser encerrados en prisiones de oscuridad. Si usted va al libro de Judas, el libro de Judas, lo voy a buscar aquí. El libro de Judas, ahí es que lo dice. Vaya al libro de Judas, es un solo capítulo. Ahí dice claramente, y en el versículo 6, en el versículo 6 del libro de Judas, ahí está descrito, donde Dios dice que encerró en prisiones de oscuridad a esos ángeles hasta el día del juicio. Por eso es que son esos ángeles caídos que hicieron ese pecado abominable, no continuaron, y a raíz de eso no continuó. Claro está, en estos últimos años, en estos últimos siglos, hemos escuchado a través de prensa, a través de la prensa televisiva, radial y escrita, testimonios verídicos. No son verídicos, obviamente, para mí, ninguno de ellos. Ninguno son verídicos, ninguno son verdad. Pero sí
hemos escuchado testimonios y testimonios obviamente negativos y malos y que no son ciertos, de personas que han hablado y han dicho que han tenido relaciones con seres espirituales. Eso no es cierto, porque quienes se atrevieron a hacer eso, de acuerdo a la Biblia, fueron encerrados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. De que los demonios se manifiestan y hacen de la suya para confundir a la humanidad, sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Porque los demonios, como son ángeles caídos, como habíamos mencionado, siempre van a hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido y ha planificado. Así que yo espero haberle contestado la pregunta a estos dos hermanos de la iglesia que me la hicieron y que la contesto en vivo para que otros puedan discutir. Ustedes pueden escribirme en el chat, en el YouTube o en Facebook y decirle: mira, pastor, no estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Me parece un atrevimiento lo que usted acaba de decir o lo que acaba o de manera que lo ha contestado. Pero si usted va a comentar, asegúrese de que usted tenga evidencia bíblica. No que yo me imagino, que yo creo, que yo asumo. No. Evidencia bíblica. Porque yo acabo de dar bastante evidencia bíblica de lo que ocurrió en Génesis capítulo 6. Y he dado evidencia bíblica de las diferentes capacidades que tienen los ángeles, hasta donde Dios les permite. ¿Qué pasó con los ángeles caídos que cruzaron la raya con el plan de Dios? Yo he hablado de eso y le di evidencia bíblica. Y también di evidencia bíblica que aun cuando directamente no se menciona directamente el género de los ángeles, pero sí todos los versos bíblicos, más dos nombres que mencionan de la Biblia de los ángeles, hacen referencia de ellos como género masculino. Ahí está en la Biblia. Y mencioné todos los versos bíblicos. Usted vuelve a escuchar este video con calma una y otra vez y busque los versos bíblicos que yo mencioné y corrobore con los versos bíblicos de lo que yo he leído, lo que yo estoy diciendo. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, la pregunta fue: ¿quiénes son los hijos de Dios? Ahí mencionado. Y yo estoy contestando: esos hijos de Dios que menciona Génesis capítulo 6, versículos específicamente 2 y 4, esos hijos de Dios son ángeles caídos, como hoy en día le conocemos, demonios, que sí hicieron lo que hicieron, pero fueron encerrados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. ¿Y por qué? Y acabo de darle 3 versos bíblicos de que en el Antiguo Testamento se hace referencia a los hijos de Dios como ángeles. Pero esos ángeles que hicieron eso que no está bien delante de Dios, ese pecado abominable, obviamente son caídos, ángeles caídos. Porque los ángeles celestiales siempre, por ser celestiales, espirituales, están apegados a lo que Dios ha establecido. Y en nuestros tiempos podemos corroborar lo que yo estoy diciendo. El comportamiento de la humanidad hoy en día es como la de esos ángeles caídos. Lo estamos viendo hoy en día. Estamos viendo constantemente cómo incluso el gobierno está empujando la agenda contraria al establecido por el Señor. Mujeres casándose con mujeres, hombres casándose con hombres, le quieren cambiar el sexo a los niños y a las niñas, dándole ese poder, esa libertad. Ya las personas adultas van y se hacen cambio de sexo y todas esas cosas, contrario a lo establecido por Dios. Exactamente el mismo comportamiento inmoral que tuvieron esos ángeles. Y lo vimos en Sodoma y Gomorra, por eso es que siempre los estamos mencionando, cada vez que hacemos mención de este tipo de temas. Y esos ángeles caídos que fueron encerrados, los que no están encerrados, están actualmente junto al enemigo, llevando la agenda contraria a lo establecido por Dios. Por eso vemos tanta inmoralidad en el mundo. Bueno,
Ya les contesté las preguntas. Dios les bendiga.